Muy buenos días. Damos inicio a la clase de Derecho Electoral. El día de hoy vamos a platicar sobre la segunda etapa del proceso electoral, que es básicamente la jornada. Y uno de los elementos fundamentales de la jornada electoral es precisamente el voto. Este es un mecanismo, un acto mediante el cual las y los ciudadanos emiten su sufragio o expresan la voluntad mediante la cual desean que una persona, un candidato o candidato, sea quien les gobierne durante los siguientes trienio o sexenio, según sea el caso. El día de hoy, específicamente, hablaremos sobre el voto, su concepto, sus características, pero sobre todo algo muy importante que tenemos que señalar. El día de la jornada electoral, normalmente uno acude a las urnas para emitir el voto por un candidato o un partido político. Sin embargo, este voto, si no es señalado, si no es expresado conforme lo establece la ley, puede considerarse como un voto nulo. Esto es, un voto que para efectos de la repartición de escaños o de votos para los partidos políticos o en su caso para los candidatos, pues no contabilizar. Por eso aquí vamos a platicar sobre cómo debe ser la emisión de un voto para que éste sea válido y por supuesto también hablaremos sobre aquellos aspectos que en caso, insisto, de no hacerse conforme a la ley, pueden ser considerados como votos nulos y todas las características y todas las circunstancias que envuelven el voto. Bien, antes que nada, hay que señalar que el voto es un derecho político electoral que se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Y digamos, una característica particular de este voto es que es un derecho, pero a la vez es una obligación. Y así lo tiene referido los artículos 35 y 36 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, donde nos refiere, en ambos casos, en el 35, nos habla de los derechos que tienen los ciudadanos, y ahí se encuentra precisamente el de votar en las elecciones. Pero el artículo 36 de la misma Constitución nos refiere que es también una obligación de las y los ciudadanos mexicanos votar en las elecciones, de tal suerte que un mismo elemento, un mismo factor, un mismo, sujeto, vamos a llamarle de esta manera, es a la vez un derecho y es una obligación. Y quizás para algunas personas sea complicado, ¿verdad?, hacer esta diferencia, ¿no?, entre si el voto finalmente, ¿qué constituye? ¿Constituye un derecho o constituye una obligación? Y en el caso mexicano, pues está dado desde las dos vertientes que tienen las y los mexicanos, cuya característica es que sean ciudadanos, es decir, adquirir la mayoría de edad y cumplir con algunos otros elementos que la propia Constitución lo establece. De tal suerte que con esto empezamos la clase del día de hoy señalando que el votar o el voto en las elecciones constituye para las y los mexicanos ciudadanos un derecho y a la vez una obligación. Bien, ¿cuáles son, y antes de empezar a hablar sobre el voto y sus características, debemos señalar cuáles son los requisitos que se establecen en Constitución y en la ley para emitir el voto? Primero que nada, el artículo 34 de nuestra Constitución Federal refiere que los ciudadanos mexicanos, ¿verdad?, adquieren este derecho a votar con haber tenido o cumplido los 18 años de edad y también tener un modo honesto de vivir. Es decir, son tres características que la propia Constitución nos refiere para poder votar: ser ciudadano mexicano, haber cumplido con los 18 años de edad y tener un modo honesto de vivir. Evidentemente, la ciudadanía mexicana puede adquirirse
por nacimiento, ¿verdad? El cumplir los 18 años, bueno, esto es un elemento de desarrollo de la propia vida, que cuando se cumpla o se llega a esa edad, en México se adquiere la mayoría de edad y en términos ciudadanos, se adquiere dicha ciudadanía. Y finalmente, el tener un modo honesto de vivir. Esto implica de que las personas lleven a cabo una vida ordinaria, una vida honesta, una vida, digamos, en el desempeño de cualquier oficio o actividad. En este caso muy específico, la honestidad o el modo honesto de vivir se presume. Esto significa de que todos y todos tenemos un modo honesto de vivir. Y aquella persona que señale que tal o cual ciudadano no tenga esta calidad, tendrá que probar que alguna persona en específico no tiene un modo honesto de vivir. Y cuando hablamos de un modo honesto de vivir, básicamente nos referimos que no viva en estado de ebriedad de manera constante, de que no viva, digamos, con el consumo de algún tipo de droga, ¿verdad? O que la vida o el oficio que desarrolle, digamos, impacte de tal manera de que vaya consigo que no vaya de acuerdo, digamos, con el desarrollo de la vida humana. Pero, como he referido, el modo honesto de vivir se presume y entonces todos en este momento, salvo prueba en contrario, tenemos el modo honesto de vivir. Ahora bien, nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales refiere que además de cumplir con estos requisitos para poder votar, debemos estar inscritos en el Registro Federal de Electores, que es lo que nosotros conocemos como el padrón electoral. Y esto obviamente será a partir de que nosotros cumplamos los 18 años de edad o la mayoría de edad y acudamos a los módulos del Instituto Nacional Electoral a efecto de solicitar nuestra inscripción en dicho Registro Federal de Electoral o en el padrón del mismo. Si nosotros cumplimos con todos los requisitos y protocolos y procedimientos que nos establece el INE precisamente para tener nuestra credencial para votar y una vez requisitado, ¿verdad? Toda la documentación o elementos que nos solicitan, el INE nos expedirá y nos entregará nuestra credencial para votar. Y este elemento es muy importante para que nosotros, las y los ciudadanos, el día de la elección podamos emitir nuestro voto. Salvo que exista una sentencia de por medio por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no se permitirá votar a aquellas personas que no se presenten con la credencial para votar. Esto es fundamental, esto es muy importante señalarlo, que para poder emitir nuestro voto es fundamental, indispensable, presentar nuestra credencial para votar. Salvo, como lo he señalado, mediante alguna sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde nos se señale que toda vez que no existe tiempo, ¿verdad?, para expedirnos una nueva credencial, con dicha sentencia se puede emitir el voto. Pero es la única salvedad mediante la cual uno pudiera votar sin la credencial para votar. Fuera de ello, es necesario su presencia y entregarla a la mesa directiva de casilla para que nos permitan votar. Y finalmente, uno de los elementos como para poder votar es no estar suspendido en los derechos y prerrogativas que señala la propia Constitución, que ahorita vamos a platicar sobre ello. Básicamente, estos son los requisitos para poder votar: ser ciudadano mexicano, tener 18 años de edad, tener un modo honesto de vivir, estar inscrito en el Registro Federal de Electoral, contar con nuestra credencial y no estar impedido para votar dentro de ellas, es decir, no haber sido suspendido en nuestros derechos y prerrogativas. La propia Constitución, ¿verdad?, en el artículo 35, señala una serie de derechos que tenemos las y los ciudadanos. Voy a hacer referencia únicamente a 3 que tienen relación con el tema de votar. Primero, es un derecho de las y los mexicanos ciudadanos votar en las elecciones, votar en las consultas populares y por lo tanto votar en los procedimientos de revocación de mandato. Es decir, poder o formar parte de un mecanismo donde podemos tomar una decisión, ya sea para elegir a nuestros gobernantes, ya sea para de un tema fundamental
en materia nacional, o finalmente poder revocarle el mandato al presidente de la República, ¿verdad? Otro de los derechos que tienen y que cuentan las y los ciudadanos es ser votado o ser votado precisamente a un cargo de elección popular en condiciones de paridad. Hombres y mujeres, ya lo hemos platicado, tienen las mismas oportunidades, gozan de los mismos derechos y entonces, en condiciones de igualdad o paridad, tendrán que ser, primero que nada, registrados por los partidos políticos o en su caso por la vía independiente y llegar al cargo, ¿verdad? O ser votados en iguales condiciones a un cargo de elección popular. Y también otro de los derechos que están enfocados en el tema político electoral es poder asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país, ¿verdad? Estos son no todos los derechos que están consagrados en la Constitución, pero son aquellos que hacen referencia precisamente a derechos políticos electorales. Bien, aquí hablamos sobre cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos y básicamente nos hablamos de votar y ser votado, así como afiliarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país. Por otro lado, la propia Constitución nos refiere cuáles son las obligaciones que tienen las y los ciudadanos. La primera obligación está inscribirse en el catastro de la municipalidad, alistarse en los cuerpos de reserva en materia de seguridad pública, votar en las elecciones, votar en las consultas populares y votar, por supuesto, en los procedimientos, de revocación de mandato. Aquí, como ya lo hemos platicado hace un minuto, es un derecho que tienen las y los ciudadanos, pero también es una obligación. Entonces, una de las características que tiene el voto precisamente es que al mismo tiempo constituye un derecho, pero también constituye una obligación. Y otra de las obligaciones que tienen las y los ciudadanos es desempeñar los cargos de elección popular para los cuales han sido electos, ¿verdad?, por la ciudadanía. También desempeñar los cargos concejiles municipales, ¿verdad?, cualquiera de los que se trate. En este caso podemos hablar de juntas o agencias municipales, alcaldías, delegaciones o subdelegaciones. Todo va a depender de cómo está conformado administrativamente un municipio, ¿verdad? Que esto va a depender evidentemente de lo que la norma establece. Bien, otra de las obligaciones que tienen las y los ciudadanos es desempeñar las funciones electorales, y esto es fundamental, ¿no? Ayer platicamos sobre una de las características que es en la formación de las votaciones, que es la integración de las mesas directivas de casilla. Estos son cargos por los cuales han sido designados por el Instituto Nacional Electoral y que desafortunadamente el día de la jornada electoral no se llegan a presentar, a ocupar o a llevar a cabo dichas funciones. Pues bien, el artículo 36, hay que señalarlo, señala que es una obligación de las y los ciudadanos formar parte o desempeñar los cargos que tienen que ver con las funciones electorales. Y finalmente también nos refiere la Constitución Federal por desempeñar los cargos de jurado que se establezcan para tal efecto. Pues bien, como hemos señalado, hemos platicado sobre los derechos y sobre las obligaciones que tienen las y los ciudadanos mexicanos. Y estas dos circunstancias, ¿qué tienen que ver con el derecho a votar? El artículo 38, precisamente de nuestra Carta Magna, refiere cuáles son las causas por las cuales se suspenden estos derechos, ¿no?, de los que hemos hecho referencia hace un minuto. Y la primera causal por la cual se suspenden derechos y prerrogativas de las y los ciudadanos es precisamente por la falta de cumplimiento de las obligaciones. Y una de las obligaciones es justamente votar en las elecciones, desempeñar los cargos de elección popular o desempeñar los cargos concejiles o las funciones electorales. Si alguno decide no participar, ¿verdad?, conforme a la Constitución mexicana, se debe suspender dichos derechos. Y uno de los derechos, como hemos señalado, es
votar en las elecciones y otro es ser votado en las elecciones. Otra de las causales por las que se suspende los derechos es por estar sujeto a un proceso penal que merezca prisión, contados a partir del auto de formal prisión. Obviamente, durante la extinción de una pena corporal, esto es, cuando ya existe sentencia por parte del juez, ¿verdad? También se suspende por vagancia o ebriedad consuetudinaria, ¿verdad? Esto implica de que de manera reiterada y constante, o digamos que nos mantenemos en una vida de vagancia o de ebriedad, ¿verdad? También se pueden suspender los derechos que tienen las y los ciudadanos. Los prófugos de la justicia, también evidentemente aquellos que están evadiendo la justicia federal, también se les suspende de sus derechos, y aquellos que tienen una sentencia ejecutoria y que imponga como tal la pena de la suspensión de los derechos, ¿verdad? Ya en su momento platicábamos de los delitos electorales que pueden llevar o cometer las personas, y en el caso de aquellos o aquellos ciudadanos que han sido electos por el voto popular y que se nieguen a ocupar dicho cargo, pudieran cometer un delito electoral, y una de las sanciones, ¿verdad?, es justamente la suspensión de sus derechos político-electorales hasta por 6 años, ¿verdad? Bueno, entonces, estas son las, digamos, las formas o las causas por las cuales un ciudadano mexicano o mexicana pudiera ser suspendido de sus derechos. Y, como lo he reiterado, uno de estos derechos es precisamente votar en las elecciones o ser votados por cargo de elección popular. Y esto es muy, muy importante. Pues bien, hemos hecho referencia a las condiciones o requisitos o las formas en las que uno pudiera votar, y llegamos a este punto importante para establecer cuál es el concepto o qué debemos entender por voto. El voto es un acto jurídico a través del cual la ciudadanía, ¿verdad?, expresa su preferencia política y elige a sus representantes populares, ¿verdad? Esto es muy importante porque es el acto solemne, ¿verdad?, el acto formal en el cual los y las ciudadanas otorgan su voluntad o expresan su voluntad para que un grupo de personas o un individuo en particular los represente entre los diversos cargos de elección popular, y que en su nombre y en su representación tome las decisiones pertinentes que evidentemente confluyan para el bienestar social o el interés general. Esto es muy importante, así como cuando delegamos nuestra voluntad a una persona y mediante una firma otorgamos que damos nuestro consentimiento para que una persona nos represente. En el caso de las elecciones es justamente el voto. Cuando nosotros emitimos nuestro sufragio en la urna, es cuando estamos expresando esta voluntad y estamos coadyuvando a la delegación de la voluntad popular hacia un grupo de personas o hacia una persona en individual, siempre y cuando la mayoría así lo decida. Y con ello contribuimos, ¿verdad?, a la integración precisamente del gobierno que la sociedad, al gobierno de la sociedad a la que pertenecen. Esto es, sí, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, a nivel federal, pues podemos votar por el presidente o presidenta de la República, y también podemos votar por los integrantes del Congreso de la Unión. En el caso de los senadores, pues tendremos que votar por el senador que digamos, en un abanico de posibilidades nos presenten los partidos políticos o las candidaturas independientes. Y en el caso de Quintana Roo, pues tendremos que votar por estas posibilidades políticas que nos presenten y que van a representar a nuestra entidad federativa. En el caso de los diputados federales, ya también lo hemos platicado, de los 300 distritos electorales, a Quintana Roo le pertenecen 4, y cada uno de estos 4 está distribuido dependiendo del número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral que se encuentre en el listado nominal, pues será esta distribución y será el distrito electoral al que pertenezcamos, ¿verdad?, al que podemos votar. Y también en el caso de las elecciones locales, pues el gobierno del estado
solamente los quintanarroenses podemos votar por el gobierno estatal. En el caso de los ayuntamientos, pues es evidente que dependiendo de la circunscripción o al municipio al que pertenezcamos, podemos votar. Esto significa que, por ejemplo, quienes viven en el municipio de Bacalar no podrán votar ni por los integrantes del ayuntamiento de Benito Juárez, de Cozumel o de Otompe Blanco, o las personas del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Estas no podrán votar por los ayuntamientos de José María Morelos, Lázaro Cárdenas o Isla Mujeres. Es decir, al grupo o a la sociedad que pertenezcan es la única posibilidad que pudieran votar y pasa exactamente lo mismo con el caso de los diputados locales. Va a depender al distrito electoral que pertenezca. Pues bien, el voto, insisto, es, digamos, el acto solemne mediante el cual las personas, ciudadanas o ciudadanas, emiten su voto y otorgan esta voluntad para que una persona los represente a un cargo de elección popular, siempre y cuando la mayoría de las personas que votaron así lo deciden. Esto es el voto, insisto, el elemento fundamental en la toma de decisiones de las personas que integran una sociedad específica. Bien, ¿cuáles son las características del voto? Conforme lo establece la propia Constitución, son 4 características fundamentales que tiene el voto. Primero, ser universal. ¿Y qué significa que el voto sea universal? Significa que todas aquellas personas que cumplan con una serie de requisitos van a poder votar. Y estos requisitos son los que ya hemos señalado, es decir, ser, en el caso mexicano, ser ciudadano que tenga los 18 años de edad, tener un modo honesto de vivir, que se encuentre inscrito en el padrón electoral, que cuente con su credencial para votar y que no esté suspendido en sus derechos políticos electorales. Si se cumplen con estos requisitos, no hay forma de limitar el voto de las personas. No por su sexo, no por su edad, cumpla 18 años, no por su condición política, su condición económica, su condición social. Es decir, conforme lo establece el artículo 1 de nuestra propia Constitución Federal, no debe haber ningún tipo de limitación, ¿verdad?, o restricción por cuestiones de edad, de religión, de sexo, condición social, política o económica. Y eso significa ser un voto universal. En el caso de México, todas las personas que cumplan con los requisitos que establece la ley tienen derecho a votar sin restricción alguna de las que ya hemos platicado. Eso significa que el voto sea universal. También nos dice la Constitución mexicana que el voto debe ser libre. ¿Qué significa ello? Que no debe haber ningún tipo de coacción por parte de persona alguna, ni de familiares, ni de los jefes, ni de partidos políticos, ni de absolutamente nadie para que la y el ciudadano pueda emitir su voto en plena libertad. ¿Esto qué significa? Que cada persona que tiene derecho a votar puede, de manera personal, llevar a cabo una reflexión, un análisis, un razonamiento del por qué va a votar. ¿Cuál es la opción política que, a juicio de la persona, es, digamos, la idónea para ocupar tal cargo y de manera libre poder emitir sin existir ningún tipo de coacción, ni física, ni verbal, ni psicológica, ni laboral, ni de cualquier tipo para poder expresar o manifestar este voto? Otra de las características que señala la Constitución es que el voto tiene que ser secreto. ¿Qué significa ello? La autoridad electoral debe garantizar a las y los ciudadanos que el voto que vayan a emitir en la boleta absolutamente nadie la conoce. Es decir, que no exista una vinculación entre la boleta y el sentido del voto con la persona. De tal suerte que el Instituto Electoral, cuando organiza las elecciones, debe prever algunos mecanismos o circunstancias mediante el cual absolutamente nadie más que está emitiendo el voto pueda conocer la elección a la cual ha dispuesto en la boleta electoral. Para tal efecto, en el caso mexicano, se disponen de unas mamparas, de verdad, que están cubiertas por los 4 lados y una vez inmersos o dentro de esta mampara,
ya la persona puede emitir su voto por el candidato o candidata de su preferencia. Antes de salir, doblar la boleta electoral, de tal suerte de que no pueda verse por ningún lado, y evidentemente emitir su sufragio y depositarla en la urna. Una vez depositada en la urna, no existe la posibilidad de ver quién votó por quién, dado que, insisto, las boletas electorales están diseñadas para poner únicamente los nombres de las y los candidatos, así como de los partidos políticos, sin referir a algún tipo de número, folio o nombre de la persona que va a votar. De tal suerte que el Estado, a través de la autoridad electoral que corresponda, garantizará que el voto emitido por las personas sea de manera secreta, sin importar si esta se hace de manera, digamos, de manera presencial, que es como nosotros conocemos, o ya sea en el extranjero a través de la vía postal, del correo, de la vía electrónica, perdón, o de depositarlo en alguna urna, en algún módulo de una embajada consular. De cualquier manera, siempre está garantizada el voto de manera secreta por parte de la ciudadanía. Y el último y cuarto elemento o característica que señala la Constitución es que sea directo. ¿Esto qué significa? Que nosotros, para poder emitir el voto, tenemos que ir de manera presencial y, valga la expresión, de manera directa, depositar el voto dentro de la urna. Si lo hacemos por la vía postal o la vía electrónica, pues también tendrá que ser de manera directa, porque nosotros tendremos estos mecanismos para asegurar que la boleta que está inserta en el sobre, o que este voto que decidimos mediante dispositivos electrónicos, bueno, sea de manera directa, y de ahí se vaya justamente a la contabilización por parte de la autoridad que corresponde, ¿verdad? Ahora bien, tanto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos del Estado de Quintana Roo, establecen, además de estos de estas cuatro características del voto que señala la Constitución, dos más que deben preverse en el tema de la votación o del voto. Primero, que el voto debe ser de manera personal. Esto es, no hay forma de que a través de una carta poder, una carta notarial, ¿verdad?, le demos la facultad a otra persona para que en nuestro nombre y representación vaya a emitir el voto. No es posible delegar dicha voluntad a una persona, ni siquiera a nuestros familiares, a nuestros amigos o absolutamente a nadie. De tal suerte que para poder emitir el voto tenemos que llegar, valga la expresión, de manera personal a la casilla, acreditar ante los funcionarios de la misma que somos nosotros con nuestra credencial para votar, y previa que se cerciore de que aparecemos en la lista nominal, nos entregará a nosotros de manera personal las boletas para que nosotros emitamos el sufragio respectivo. Y una de las últimas características que establece la propia ley es que el voto es intransferible. Es decir, no hay forma que digamos, a mí no me interesa la política, no me interesa ninguno de los candidatos o partidos, y por lo tanto yo le regalo mi boleta a otra persona para que él haga uso de ella como mejor le convenga, porque a ella sí le interesa la política. Entonces, no podemos transferir. Si nosotros no acudimos a votar, esa boleta quedará ya y evidentemente estará o contabilizará dentro de las boletas sobrantes o de aquellas personas que no acudieron a votar. ¿Por qué? Porque una de las características del voto es que no se puede transferir a nadie. Incluso hablando, por ejemplo, de los partidos políticos, cuando forman una coalición, la propia ley establece que los votos entre los partidos políticos no se pueden transferir. ¿Por qué? Porque el voto que emite el ciudadano está emitido específicamente para un partido político o para un candidato. Y esa es la voluntad que se debe respetar por la persona, por el candidato o candidata o por el partido político de su preferencia. Y no hay forma de transferir votos. Y a todo esto, y de una manera, aunque no dentro de las características del voto de manera específica, donde nos habla la Constitución y las leyes a las que hemos hecho referencia, también es importante destacar que el voto también tiene una característica fundamental, que esto es, el voto es igual. ¿Qué significa que el voto sea igual?
que en el caso mexicano no importa tu condición económica, tu condición política, tu condición social o cualquiera de ellas. El voto es universal y por ende es igual para todos. De tal suerte que cada uno de nosotros, al emitir nuestro voto, este va a contar por uno. Y si llega, por ejemplo, el gobernador de un estado o el presidente de la república o quien llegue y emita su voto, ese voto también va a contar como uno. Es decir, todos los votos son iguales, todos los votos cuentan exactamente por igual. Sin importar cuál es mi oficio, cuál es mi profesión, si soy hombre, si soy mujer, a qué religión pertenezco, sin importar absolutamente nada, ni siquiera grado de escolaridad o grado político o rango de cargos de elección popular, eso para efectos de las votaciones es indistinto, por ende, todos los votos van a contar exactamente por igual. Esto es, cuentan por un solo voto. ¿Ok? Y estas son las características de las que hemos hecho referencia y las que tiene precisamente el voto. Pues bien, ya hemos hecho referencia y ayer, el día de hoy, platicamos sobre cuál es la característica o cuál es el mecanismo mediante el cual las personas van a emitir su voto. En el caso mexicano, digamos, la tradicional es el día de la jornada electoral, llegar a la casilla que nos corresponda, entregar nuestra credencial para votar, el presidente o presidenta de la mesa directiva va a anunciar la persona que aparece en la credencial, verificar que la credencial para votar coincida al menos con rasgos físicos de la persona que se presenta a votar. Y una vez hecho lo anterior y comprobado que se encuentre en el listado nominal, le entregará las boletas electorales, dependiendo cuántas elecciones sean, y se trasladará a la mampara a efecto de que de manera secreta elija la opción de su preferencia. Hecho lo anterior, doblará las boletas electorales y las depositará en la urna que corresponde. Terminado ello, regresará a la mesa directiva de casilla, donde ya le habrán marcado su credencial para votar en el año que corresponda, le impregnarán de la tinta indeleble, ¿verdad? Con esta garantía de que ya votó y finalmente le devolverán su credencial para votar. Esto, digamos, es el mecanismo de manera general en el cual uno emite su voto. También lo podemos hacer por correo electrónico y también lo podemos hacer por la vía postal, en las cuales, en el caso de la vía postal, se les va a enviar una boleta muy similar a la que nosotros conocemos y ahí la y el ciudadano podrán emitir su voto de la manera que pues le interese o le convenga. Ahora bien, en el llenado de la boleta electoral o en el marcado de la misma, existen reglas para señalar si la boleta o el voto debe considerarse como un voto válido o como un voto nulo. Y aquí lo vamos a explicar. Conforme lo establecen las leyes en la materia, se dice que es voto válido cuando el elector haya marcado la boleta electoral únicamente en el espacio que contenga el emblema del partido político o de la candidatura independiente. Esto para mí es la forma idónea, la forma correcta en la cual un ciudadano debe votar. Es decir, elegir un solo candidato, un solo partido político y en el cuadro en el cual está, valga la expresión, el nombre del partido político, del candidato, ¿verdad? En su caso, el apodo, también hoy día se puede establecer el seudónimo de la persona. Y nosotros elijamos sin duda alguna, con toda la certeza, y dentro de este cuadro, donde aparece el emblema del partido político y el nombre del candidato, establezcamos nuestra opción. Y eso es voto válido. Yo sí desde aquí hago un exhorto a las y los ciudadanos, ¿verdad? Sobre todo a los jóvenes, de que esta es la forma correcta, la forma, digamos, idónea en la cual se debe votar. Elegir únicamente un espacio con el candidato y con el partido político de nuestra preferencia. Quiero decir que no es la única forma de hacer un voto válido, ya lo vamos a explicar, pero desde mi personal punto de vista, este es el voto, digamos, más correcto, más idóneo para emitir el sufragio y con esto
no generamos ninguna duda al momento de que los funcionarios de las mesas directivas de casilla están contabilizando nuestro voto. Si nosotros decidimos de esta manera, es decir, eligiendo únicamente un recuadro, generamos plena certeza a los funcionarios de casilla de para cuál ha sido nuestro voto o nuestra voluntad de quién nos quiera gobernar en el siguiente gobierno, valga la expresión. Bien, pero también, además de seleccionar únicamente el cuadro-recuadro, quiero señalar que nuestra ley o nuestras leyes en materia electoral no hablan de que para que el voto sea válido tenga que ser con la tradicional tachita, ¿verdad? O X, ¿verdad? La ley señala una marca. Por ende, cualquier tipo de marca que a nosotros se nos ocurra, ¿verdad? Y que la pongamos dentro del cuadro del partido político al que pertenece o la candidatura independiente, será válida. Por eso es que si nosotros queremos poner una tachita, lo podemos hacer, una X, una palomita, una raya, 2 diagonales, siempre y cuando respetando, insisto, el espacio que corresponda a un partido político, a una candidatura independiente. Aquí en el ejemplo vemos una especie de unas rayas, ¿verdad? Unas, digamos, varias, digamos, como un rayón prácticamente, pero como está dentro del recuadro de un partido político, es evidente que el voto debe ser considerado como válido. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente debemos poner una X o una palomita para que la votación sea válida. Si nosotros ponemos cualquier tipo de marca, siempre y cuando respetando un solo espacio, la misma va a considerarse válida. Bien, también dentro de las formas o las opciones de los votos válidos, nos dice la propia Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, que cuando el centro de la marca principal se encuentre en un solo espacio y que se demuestre fehacientemente cuál ha sido la intención del elector para votar, debe también considerarse válido. ¿Qué significa esto? Hay veces que por cuestiones de tenemos prisa o porque a lo mejor se nos pasó el cuadrito y abarcamos uno o más espacios de algunos otros partidos políticos. La propia ley, al menos en Quintana Roo, y así lo veremos más adelante en sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí, al momento de estar revisando la boleta y de manera fehaciente se comprueba de que el elector quiso votar por algún partido político, pero que en esta, digamos, en esta elaboración de la marca se pasó del cuadro al que pertenece, sí podemos considerar, sí podemos establecer que existe plena garantía, plena certeza de por quién se quiso votar, el voto debe considerarse válido. En el caso que les pongo aquí, vemos que, digamos, la mayor parte de la marca, incluso el centro de la misma, se encuentra dentro de un recuadro. No obstante que alguna parte de esta marca, de esta línea, abarque otros partidos políticos. Sin embargo, aquí existe plena certeza de por qué partido se quiso votar, porque la mayor parte de la marca se encuentra en un solo recuadro, incluso el centro de la misma marca está en este recuadro y por lo tanto, en este caso específico, debe considerarse como voto válido, dado que, conforme nuestra ley local, existe o se acredita de manera fehaciente cuál ha sido la intención del elector para votar o emitir su sufragio, ¿verdad? Bien, en el caso, ¿verdad?, de las coaliciones, también este es un tema muy importante. Los partidos políticos tienen derecho a coaligarse durante los procesos electorales. Y en este caso, pues evidentemente que al haber una coalición van a postular a la misma candidatura. Conforme lo establece la ley, los partidos políticos, sin importar si van a competir de manera individual o van a competir en una coalición, en la boleta electoral van a aparecer cada partido político en el espacio que le corresponda.
Y lo único que van, digamos, en donde se va a poder notar la coalición es en el nombre del candidato. De tal suerte que si alguna coalición, y aquí en el ejemplo vemos a 3 partidos políticos, estos 3 partidos políticos en el año 2018 formaron una coalición y por ende postularon al mismo candidato. Conforme lo establece la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como nuestra ley local en materia electoral, señala que cuando será voto válido, cuando los electores marquen 2 o más recuadros de partidos políticos y que estos se encuentren coaligados. Esto es, en el caso específico, en elección presidencial del 2018, que es una muestra de la boleta que les estoy señalando en este momento, estos 3 partidos políticos formaban una coalición. ¿Qué hizo el ciudadano? Pues marcar las 3 opciones donde aparecía el mismo nombre del candidato que se postulaba. Siempre y cuando, insisto, las marcas sean 2 o más, pero que estos sean coaligados, se va a considerar como un voto válido. Lo importante de ello, y quiero destacarlo, no es, aquí no se van a considerar 3 votos, es un solo voto y ese voto va a estar destinado para el candidato. Al momento de elaborar el acta de escrutinio y cómputo, habrá un apartado donde se establezca los votos a favor de cada partido político en lo individual y también apartados donde se establezcan cuándo se votaron por coalición. En este caso, hay un apartado donde habrán 3 logos coaligados, ¿verdad?, de los partidos políticos en el que se hace referencia, y ahí se va a establecer, digamos, o sea, va a contabilizar tales votos. Pero es muy importante, en una boleta se aparecen 2 o 3 marcas donde existan partidos políticos coaligados, el voto va a ser únicamente, o va a valer 1, nada más, y este voto es evidente que se va a ir al candidato en cuestión. Más adelante ya explicaré en el tema del cómputo, ¿verdad? Pero en el caso de que se aparezca esta situación, lo que hace la autoridad electoral es distribuir de manera igualitaria o equitativa, ¿verdad?, los votos que fueron depositados de esta manera. De tal suerte, y lo explico de manera rápida, que si hubieron 30 votos emitidos de esta manera, estos 30 votos se van a dividir entre 3, porque fueron 3 opciones señaladas. Y a cada uno le va a tocar o le va a corresponder 10 votos. Entonces, estos 30 votos, que todos son evidentemente para el mismo candidato, pero para efectos de repartir entre los partidos políticos, se va a dividir en partes iguales, en este caso a 10. Si fueran 2 partidos políticos nada más que donde están señalados, estos 30 pues se van a dividir entre 2 y a cada uno le va a corresponder 15, ¿verdad? Y esta es la forma en la distribución que ya en la siguiente clase vamos a explicar a detalle. Pero esto quiero señalarlo, que cuando también se señale, perdón, valga la redundancia, cuando el mismo elector marque 2 o más opciones o partidos políticos, pero estos estén coaligados, el voto va a ser válido. Es evidente, ya lo vamos a explicar al ratito, que si se eligen opciones diferentes donde los partidos políticos no están coaligados, pues es evidente que el voto será nulo. Bien, estas son las características, por decirlo de alguna manera, que establece la ley respecto a cómo debe considerarse un voto válido o un voto nulo. Ahora bien, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de diversas sentencias y que en muchas de ellas han constituido incluso jurisprudencia, ha señalado que con digamos que con el dinamismo social y político, y dado que en nuestra ley no existe una referencia que diga que el voto tiene que ser tal cual con dicha marca, es decir, tiene que ser con una X o con una palomita, la ley solamente refiere de marcas, no habla en específico de manera explícita qué tipo de marcas debe hacer. Por lo tanto, las marcas que se pongan en las boletas electorales, sean signos, sean señales, sean letras, sean leyendas, sean cualquier tipo de marcas,
Estas, a partir de su inclusión o exclusión, pueden ser consideradas votos válidos o votos nulos. Y aquí lo que se debe privilegiar en cualquier momento es precisamente el sentido del voto. Esto es, con independencia de que en la ley se establezcan formalidades para poder votar y que éstas sean considerados votos nulos o votos válidos, como ya he hecho referencia con antelación, lo cierto es que en cada boleta electoral la autoridad debe, digamos, buscar cuál es el sentido o advertir si se logra acreditar de manera fehaciente cuál es el sentido del voto, con independencia de la marca, con independencia de la leyenda, con independencia de la formalidad que la propia ley establece. De tal suerte que en este momento los funcionarios de las mesas directivas de casilla, a partir de si se acredita o no de manera fehaciente el sentido del voto, podrán establecerlo como voto nulo o como voto válido. Voy a poner aquí algunos ejemplos de esto que ha hecho referencia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la primera imagen vemos dos tachas de dos partidos políticos. Sin embargo, en una se establece la palabra no y en la otra solamente aparece la marca. Conforme a estos criterios que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este sentido se contará como voto válido en aquel espacio o aquel partido político donde solamente esté la marca, puesto que se entiende que el ciudadano primero puso una marca a un partido político, quizás en un ejercicio de un análisis o reflexión, le puso la palabra no, lo que se entiende digamos, en el lenguaje ciudadano, que no coincide o que no está a favor o que no quiere votar por esta persona o por este partido y por ende puso otra marca. En la segunda boleta que vemos en la imagen en el centro, pues aparecen dos partidos políticos que tienen un insulto. Y el insulto puede ser cualquiera que sea, o puede aparecer una leyenda o lo que fuere. Sin embargo, en el caso específico, vemos que aparecen dos partidos políticos en los cuales se les pone una leyenda con un insulto, el que sea. Y en el lenguaje ciudadano, insultar por lo regular expresa un agravio, ¿verdad? O un enojo hacia alguna persona, y en este caso hacia un partido político. Y como existe en la misma boleta alguna otra marca donde está señalado de manera expresa a un partido político, se va a considerar voto válido de este partido político en razón de que, si bien hay otras marcas en la boleta, estas hacen alusión a un tipo de insulto, ¿verdad?, a los partidos políticos. En la tercera imagen, de igual manera, vemos dos recuadros de los partidos políticos que están señaladas, pero en uno claramente dice no y en el otro dice sí, lo cual va a implicar que el voto válido, a pesar de tener dos marcas en la misma boleta, se va a hacer en referencia al partido político cuya leyenda establezca sí, puesto que en el lenguaje ciudadano es común que la palabra sí sea referenciado a algo que estamos de acuerdo y la palabra no en desacuerdo. Bajo este sentido del voto es que la Sala Superior del Tribunal Electoral ha hecho referencia de que los funcionarios de casilla también deben propiciar la validez o no de un voto. Aquí estamos viendo otros tres ejemplos, ¿verdad?, de algunas boletas que también tienen otro tipo de marcas. En la primera hay un partido que dice abajo ya no. Esta es una leyenda a la cual hace referencia a un enojo, ¿verdad?, o a un descrédito de un partido político, pero existe otra marca donde sí hay de manera explícita digamos, la voluntad de querer votar. En la siguiente boleta igual vemos allá dos espacios marcados con partidos políticos diferentes. En una se establece la palabra no, de la cual ya hemos hecho referencia, que se entiende como un desacuerdo hacia algo o hacia alguien, pero existe otra parte de la boleta donde está plenamente marcada.
Y finalmente, en la tercera boleta también vemos allá, existe una referencia a un partido político, y si nos damos cuenta, en el apartado de candidatos no registrados hay una leyenda y dice que acabe la corrupción ya. Es una leyenda, es una frase que puso el ciudadano, ¿verdad? Y que a lo mejor, como no encontró algún otro espacio donde poner o escribir alguna frase o algún sentimiento, lo puso en la parte de candidatos no registrados. Y conforme a la ley o a la formalidad de la ley, en este caso tendría que hacerse como un voto nulo, puesto que hay dos marcas en la propia boleta. Sin embargo, como ya hemos hecho referencia, tenemos que ir a la intención del voto. Y en este caso, esta frase o esta leyenda pues, no representa más que algún sentimiento o alguna inquietud, ¿verdad? O algo que quería manifestar el elector, sin hacer referencia absolutamente a ningún partido político o a nada en específico. Lo cierto es que en esa boleta sí aparece de manera, digamos, con toda certeza, el logo de un partido político, el cual está debidamente marcado y por ende debe considerarse como voto válido. Pues bien, y aquí, obviamente aquí hay una serie de formas en las cuales el voto puede ser considerado válido, ¿sí? A partir quizás de algunas manchas que por la propia tinta, con el cual se está marcando, pudieran manchar alguna parte de la boleta, pero si existe de manera fehaciente en la intención del voto, pues es evidente que se debe contabilizar como válido. Bien, por otro lado, tenemos la consideración de los votos nulos. ¿Cómo están considerados o cómo deben considerarse los votos nulos? Según la ley, es voto nulo cuando el elector haya marcado las boletas electorales en dos o más espacios, ¿verdad? Es evidente siempre y cuando estos espacios no sean de partidos coaligados. Si no hay partidos coaligados y se marcan dos espacios de la boleta, como aparecen en el ejemplo, es sin duda un voto nulo. Por eso decía desde un principio que la forma correcta, idónea de votar es únicamente elegir un cuadro donde aparece un partido y un candidato de nuestra preferencia y con esto depositar nuestro voto. Aquel que deposite o que señale dos cuadros sin que en este momento pudiéramos advertir cuál es el sentido del voto, porque aquí vemos en la boleta dos marcas, dos X, y bueno, no sabemos si es para el primero o para el segundo, y entonces, para efecto de no generar ningún tipo de duda, este voto se considera nulo, dado que no existe o no se advierte de manera fehaciente por qué partido político se quiere votar, cuando estamos viendo que partidos políticos no están coaligados, dado que promueven o impulsan candidaturas diferentes. Bien, otra forma de que el voto sea considerado nulo es cuando el elector haya marcado en su totalidad la boleta electoral. Lo tradicional, lo clásico, lo que normalmente nos encontramos es que poner una tacha en toda la boleta electoral, pero podemos poner una leyenda abarcando completamente la boleta o algún otro tipo de marca donde todos los recuadros o parte de la boleta electoral se vea inmiscuida con una marca y por lo tanto no exista, digamos, no se pueda acreditar de manera fehaciente por quién se votó y entonces el voto debe considerarse como voto nulo cuando el elector haya marcado la totalidad de la boleta. Ahora bien, también hay personas que entregan una boleta sin que exista ningún tipo de marca, ¿no? Esta es una boleta que se utilizó en el 2016, ¿verdad? Y como muestra vemos que aquí, pues el elector así lo depositó, así como le dieron la boleta, ya sea porque se le olvidó recordar que en el 2016 hubieron 3 elecciones, entonces el elector pudo haber olvidado marcar uno o simple y llanamente así lo decidió, no marcar por nada, y entonces de esta manera lo depositó en la urna. Cuando se haga de esta manera, pues es evidente que al no haber alguna intención clara de qué candidato, de qué partido político votar, el voto debe considerarse como voto nulo, ¿verdad? Esto también es muy importante.
También de la misma manera de la que hemos platicado, ¿verdad?, hace un rato, en cuanto a la intención o al sentido del voto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también ha señalado que debe considerarse, ¿verdad?, este tipo de votación, el sentido del voto. Muchas veces pudiera aparecer una sola marca en la boleta, pero si esa marca es de aquellos que en la expresión ciudadana denoten agresión, denoten desacuerdo, denoten incluso cierta inconformidad contra el partido político del candidato, pues también debe considerarse nulo, puesto que si bien la ley dice que sea una marca, dicha marca tiene que hacerse en cuál es el sentido del voto y en el contexto en el cual está digamos, hecha esta marca o hecha la elección. ¿Cuáles podrían ser algunos de los ejemplos a los que hemos hecho referencia? Fíjense, en la primera opción hay una sola marca en un solo recuadro, sin embargo, hay un insulto. Y este insulto podría, como hemos señalado, por lo regular, la ciudadanía lo expresa en sentido negativo por estar en desacuerdo o en agravio de alguna persona o en este caso de algún partido político. Y si bien existe una sola marca, al haber un insulto inmerso dentro de esta marca, conforme lo establece el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral, debe considerarse como voto nulo. De la misma manera, en el segundo recuadro vemos también una sola marca, sin embargo, vemos una leyenda, una frase o una palabra que denota en desacuerdo o que están, digamos, en agravio de tal partido político, y por ende también la propia Sala Superior ha señalado que debe considerarse como voto nulo. Y en la última, quizás no se note bien, pero la boleta está rota, ¿no? Aquí, digamos, donde aparecen los primeros dos partidos, existe ahí una línea donde se ve que está rota la boleta electoral. Igual en la cuarta fila de partidos políticos también existe también se encuentra rota la boleta. Es decir, esta boleta está integrada, digamos, pero se advierte que está rota, y si bien aparece un solo partido político ahí bien definido, lo cierto es que el romper una boleta electoral pudiera implicar también un desacuerdo. Y conforme al criterio emitido por el Tribunal Electoral, toda boleta que se encuentre rota, ¿verdad?, en este sentido, ¿verdad?, se considera como voto nulo. Bien, y así también pudieran haber otro tipo de elementos o características o formas en las cuales un voto también se puede considerar como voto nulo a partir de del contexto en el cual se encuentre el voto. Finalmente, también la ciudadanía puede votar por candidatos no registrados. Todas las boletas electorales, ya sean a nivel federal o a nivel estatal, en un apartado, normalmente de abajo, del nombre de los partidos políticos y candidatos, aparece un recuadro donde el ciudadano puede emitir su voto a favor de un candidato no registrado. Ojo, no nos estamos refiriendo a los candidatos independientes. Estos, como ya lo hemos explicado, tienen un proceso legal y adquieren su registro como candidatos por la autoridad electoral. De estos candidatos no registrados son aquellos que evidentemente no se ajustaron a la ley, no cumplieron con las condiciones ni con los requisitos que se establecen en la misma, no obtuvieron su registro como tales ante la autoridad electoral y que, sin embargo, pudieran haber hecho ciertas acciones, ¿verdad?, en el colectivo, o simple y llanamente el ciudadano, al momento de votar, pudo haber puesto, cualquier tipo de nombre o quien sea. La ley, en su caso, no los considera como votos nulos, ¿verdad? Sin embargo, refiere que estos votos van a ser contabilizados o se sentarán en acta por separado. Que para efectos de la contabilización de los votos a favor de los partidos políticos, pues es evidente que no van a contar. Entonces, también existe la posibilidad por parte de los ciudadanos de poder votar por candidatos no registrados. Siempre va a haber una opción dentro de las boletas electorales en las cuales se puedan establecer dichas votaciones. Pues bien, con esto damos por terminado la clase del día de hoy respecto a el voto, ¿verdad?, que se pudiera generar al momento
de emitir las votaciones, valga la redundancia, y cuáles son, hemos platicado sobre las características precisamente del voto y también sobre la forma en la cual se debiera votar al momento de llevar a cabo las elecciones. Como lo he señalado, y lo digo y lo señalo con mucho respeto, desde mi personal punto de vista, la forma correcta, prudente e idónea de poder votar es elegir un solo recuadro, un solo partido político, un solo candidato, para generar certeza y sobre todo para no dar, digamos, espacio a cualquier tipo de interpretación que pudieran darse dentro de los funcionarios de la mesa directiva de casilla. Recuerden que quienes contabilizan en primer lugar los votos son los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Estos debieron haber recibido la instrucción o la capacitación por parte del Instituto Nacional Electoral y no tendríamos por qué tener algún tipo de problemas al momento de establecer la validez o nulidad de un voto. Sin embargo, como también hemos hecho referencia, el día de la jornada electoral pudiera ser que no se llegaran a presentar estos funcionarios y que se tuvieran que tomar de la fila aquellos electores que se encuentren para formar. Y es evidente que estos no tienen la capacitación o la instrucción y que quizás al momento de estar contabilizando los votos pudieran generar cierta confusión cuando vean dos apartados o que evidentemente no conozcan estos criterios que ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y un voto que pudiera considerarse válido lo pongan como nulo o viceversa. Por eso es muy importante y reitero mi invitación a todas y todos que al momento de sufragar, al momento de emitir el voto, lo hagamos de manera razonada e informada, pero conscientes de que al momento de decidir por nuestra opción política, lo hagamos en un solo recuadro, en un solo partido político, en una sola candidatura. De esta manera generamos certidumbre, generamos total certeza para quien vea la boleta electoral de la intención de la cual nosotros quisimos votar. Agradezco a todas y a todas su atención y continuamos con la clase de Derecho Electoral. Muy buenas tardes.